Bueno, la clase pasada comenzamos con lo que fue el segundo departamental y bueno, definimos las funciones escalares de un vector. Básicamente definimos que este tipo de funciones son aquellas que van de Rn a R. Entonces, vimos también la manera en cómo calcular el dominio, la imagen y la manera también en cómo o en qué consiste la graficación de este tipo de funciones. Entonces, quedó pendiente este ejemplo. Para iniciar con ello, ¿quedó alguna duda de la clase pasada? ¿Alguna duda? Profe, yo sí tengo una duda, pero en cuanto a la tecnología de uno de los ejemplos, después de operaciones fundamentales, Déjame ver. Ok, bueno, aquí están las operaciones fundamentales, ok. Luego vimos un ejemplo que encontrar dominio de imagen. No sé si te refieres a este. más abajo, después de la afirmación de que no se pueden formar la composición de dos funciones, creo que Ajá. es la siguiente. No lo encuentro. Eh, Vi un símbolo que no sé qué significa. Em, ¿En dónde? A ver, bueno, no sé Aquí, si donde dice composición, de que no se puede, G o H es. dice de dos funciones, sin embargo, si h es una función de varias variables y g es una función de una sola variable, puede transformarse a la función compuesta y ponemos g o h Ah, ok. de X con Y. Este o H es como puede ser cualquiera de los dos. Pero en este orden, donde g solamente depende de una y h de dos. Ah, ok. No Sale. podemos poner al revés h o g. Ah, ok. Ujú. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda de esto? Bueno, vamos a pasar entonces a hacer la gráfica de esta función. Para ello, lo que estaremos haciendo son el uso de trazas. Ese tema de las trazas ya lo vimos en lo que fue clases pasadas. Y prácticamente, si nosotros vamos a graficar una función en R3, las trazas implican ir cancelando o anulando uno a uno los ejes que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar la traza XY haciendo que Z valga cero. De tal forma que si yo tengo que Z es igual a X cuadrada más Y cuadrada, tendríamos en este caso X cuadrada más Y cuadrada igual con Z, que en este caso toma el valor de cero. Y si nosotros graficamos eso, podemos observar que en realidad vamos a tener un punto en el origen, ¿no? ¿Qué valor de X y Y hacen que esa igualdad se cumpla? Pues el valor cuando X toma 0 y Y es 0, entonces 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues eso sigue dando 0 y tendríamos un punto en el origen. Luego vamos a trazar el eje cuando Y vale 0, entonces tendríamos la traza XZ, considerando a Y 0, de tal forma que nos daría esto como Z igual con X al cuadrado, dado que Y vale 0. Entonces, si yo observo Z igual con X al cuadrado y ubico esta gráfica en los ejes, entendiendo que en el eje horizontal tengo a X y en el vertical tengo a Z, aquí bueno, tengo que poner XY. Acá XZ, cuando Z es igual con X al cuadrado, lo que vamos a tener es una parábola. Aquí tenemos X cuadrado. Vamos a sacar otra traza. Por ejemplo, la traza YZ. Para tener la traza YZ, lo que necesitamos es hacer X igual con 0. De tal forma que nosotros tendríamos que Z es igual con Y al cuadrado. Graficando esta función en el eje YZ,
podríamos observar que nuevamente tenemos una parábola. ¿Ok? Y, por ejemplo, vamos a dar un valor fijo, también lo podemos dar acá. Bueno, aquí lo vamos a poner. Si, bueno, lo ponemos aparte como está. Ejemplo, si z es igual con 4, tendríamos x cuadrada más y al cuadrado igual con 4. Esto es equivalente a x al cuadrado más y al cuadrado igual con 2 al cuadrado. Observamos entonces que eso sería una circunferencia centrada en el origen, pero de radio. Ajá. Ah, ok, gracias. No la escuché. Entonces, bueno, tenemos x, y, y ahí tenemos la circunferencia con centro en el origen, pero radio 2. De tal manera que, ¿qué es lo que nosotros tendríamos juntando las trazas? Vamos a poner, juntando las trazas, tendríamos lo siguiente. Vamos a manejar el eje X, el eje Y. Entonces aquí está X, está y aquí tenemos a Z. Vamos a ver la primera traza que pusimos aquí. La traza XY cuando Z vale 0 me da un punto. Entonces tendríamos un punto aquí en el origen. Considerando a Z igual con 0, entonces XY también vale 0. Luego, vamos a unir también la traza XZ cuando Y vale 0. La traza XZ me da Z igual con X al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, yo estaría teniendo una parábola como de este tipo, pero sobre el eje X. Entonces, estaríamos teniendo, por ejemplo, cuando Z vale 4, ya lo habíamos indicado acá. Vamos a tener una circunferencia de radio 2, entonces aquí tendríamos estos puntos. De menos 2 a 2. A ver si es que se logra visualizar. Admitir. Entonces, bueno, eso es para hacer evidencia de que esta parábola, les digo, está sobre X y sube, o sea, abre de menos X a X y está teniendo ese comportamiento de la parábola, pero como frente a nosotros. Ahora, la otra traza, YZ cuando X vale 0, me da Z igual con Y al cuadrado. Esta traza ahora la estaríamos teniendo. Bueno, ya había puesto aquí este dibujo. Más o menos para darme una idea, sería esta parábola. Yo creo que la voy a poner con otro color. Aquí tendríamos X al cuadrado. Esta otra sería Y cuadrada. Y cuando toma el valor de 4, pues estaríamos teniendo esa circunferencia. Algo así. Vamos a ponerla con otro color. Algo así. Entonces, conforme Z va aumentando, yo creo que voy a puntear la parte de atrás. Conforme Z va aumentando, si ustedes observan, las funciones cuadráticas van creciendo y nosotros tendríamos
esta figura, pues que es un paraboloide, ¿no? Esta sería la gráfica de la función que tenemos acá. Z igual con x cuadrada más y cuadrada. Entonces, para ello, como les comento, estamos utilizando las trazas, las unimos todas y al unirlas vemos esta función en R3 con este comportamiento. ¿Ok? ¿Alguna duda en cómo lo estamos generando? ¿Sí se logra entender cómo uno las trazas y cómo da la forma? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ahora bien, el dominio de la función, ¿cuál sería y cuál sería la imagen? Si ustedes observan, tanto en el eje X como en el eje Y, las parábolas van abriéndose infinitamente, ¿no? Entonces, conforme estas van creciendo, por ejemplo, a la izquierda y a la derecha, tanto en el eje X como en el eje Y, está tomando todos los valores, o sea, son todos los reales, el dominio. Este dominio está en el plano XY, ¿no? Toma todos los valores. Va creciendo ese cono. Ahora, la imagen, si ustedes observan, es únicamente del origen hacia infinito, positivo, de este punto hacia arriba. ¿Se lo ven? Esa sería la imagen. Entonces, prácticamente acá, pues estaríamos mediante la gráfica obteniendo lo que es el dominio y la imagen. El dominio son todos los reales y la imagen va de el origen hacia infinito positivo. Esto lo tomamos a partir de la gráfica, pero también como lo vimos en los ejemplos anteriores, nosotros podemos obtener esos dominios e imagen haciendo el análisis en cuanto a la función. Por ejemplo, aquí de manera directa observamos que cualquier valor de X y Y que la función tome no la indetermina. Entonces, el dominio son todos los reales. Sin embargo, cuando ya hacemos la equivalencia y obtenemos esta expresión que z es igual con x cuadrada más y cuadrada, para que el valor, bueno, a ver si se entiende. Aquí z es igual con x cuadrada más y al cuadrado. Si yo saco, bueno, así como se está observando, puedo elevar todo al cuadrado, tratar de sacar la raíz, agrupar los términos, algo parecido a lo que tenemos acá en, por ejemplo, estos términos aquí. Si ustedes observan, yo agrupo todas las variables por un lado, las constantes por otro, y a partir de ahí voy haciendo el análisis. En este caso, pues estaríamos haciendo algo parecido. Tendríamos x cuadrada más y cuadrada menos z igual con 0. Entonces, aquí es donde estaríamos haciendo el análisis para determinar que esta ecuación, para que se cumpla, debe tomar valores positivos de z. Entonces, bueno, como les digo, este sería un análisis, pero considerando los procedimientos anteriores. Ahorita como lo estamos haciendo es, a partir de la gráfica, poder determinar de manera visual cuál es el dominio y cuál es la imagen. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Número 2, en el cual nuevamente también vamos a calcular lo que es la gráfica. Entonces, sea z igual con una función phi de x, y, que está definida como la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos y cuadrada. Entonces, aquí de entrada, para poder comenzar con este trabajo, pues hay que despejar todas las variables por un lado y las constantes por otro, ¿no? Entonces, tendríamos que z es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Evaluando o elevando al cuadrado, lado izquierdo y lado derecho, tendríamos que z cuadrada es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado.
Despejando tendríamos x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado igual con 4. ¿Ok? Entonces, pues ya tendríamos esta expresión. Por otro lado también podemos analizar que dado que tenemos una raíz, debemos considerar que 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, el discriminante de dicha raíz debe ser mayor o igual a 0. De tal manera que trabajando esta expresión me quedaría menos x al cuadrado menos y al cuadrado mayor o igual a menos 4. Si multiplicamos todo por un menos 1, me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 4. Cambiamos el sentido de la desigualdad. Entonces, esto, si ustedes observan, me está indicando que la función está definida en el interior de una circunferencia de radio 4, en la cual también toca el borde, ¿no? Entonces, aquí, por lo tanto, el dominio de la función phi va a ser igual al conjunto de todas aquellas parejas ordenadas x, y, tales que x cuadrada más y al cuadrado sea menor o igual a 4. De esta manera encontramos el dominio. Ahora, nosotros por otro lado también ya despejamos lo que fue las variables y tenemos aquí que esta, si ustedes observan, va a ser una esfera, ¿no? Entonces, con este valor vamos a utilizar las trazas. Vamos a calcular la traza, por ejemplo, XY, entendiendo que el eje Z lo igualamos con 0. Si hacemos esto, entonces tendríamos x cuadrada más y al cuadrado es igual con 4, que también puedo expresar como 2 al cuadrado. Entonces, esto, si lo graficamos, es una circunferencia de radio 2 con centro en el origen. Aquí tendríamos los ejes X y Y. Vamos a sacar la otra traza. Vamos a generar lo que sería la traza YZ, considerando X igual con 0. Entonces, partiendo de esta expresión, la que tenemos acá, es de la que estoy sacando las trazas. Entonces, me quedaría y cuadrada más z al cuadrado igual con 4, que puedo escribir como 2 al cuadrado. Y nuevamente observamos que tenemos una circunferencia, pero en este caso está posicionada en el eje YZ. Y aquí es donde tenemos la circunferencia de radio 2. Y vamos por la otra traza, que sea la traza XZ. Para eso vamos a considerar a y igual con 0. Entonces tendríamos, dada la ecuación de la esfera, la que tenemos arriba, sería x cuadrada más z al cuadrado igual con 4 al cuadrado, 4 que es 2 al cuadrado. Y nuevamente observamos que tenemos una circunferencia, pero ahora en el eje XZ. Esta circunferencia está centrada en el origen con radio 2. ¿Ok? Y vamos a dar un valor arbitrario, por ejemplo, para z que sea igual con 2. Si z es igual con 2, entonces en esta expresión, en la que tenemos arriba, tendríamos x cuadrada más y al cuadrado más 2 al cuadrado igual con 4. Esto significa que x cuadrada más y al cuadrado es igual con 0. Entonces, cuando z vale 2, la gráfica en este punto me da, bueno, en este valor me da un punto cuando z vale 2. Entonces, si z tomara otro valor, por ejemplo, que fuera mayor o menor, pues ya no cumplimos, bueno, si fuera mayor ya no, ya no va a satisfacer la ecuación, ¿no? De tal manera que saldría del dominio que tenemos acá, donde dice que x, y debe ser menor o igual a 4.
Vamos a juntar todas las trazas y veamos gráficamente a qué nos estamos refiriendo. Voy a poner lo que sería el eje X, Y y Z. Saco la parte de los ejes negativos y vamos a unir el primero. Cuando Z vale 0, tenemos lo que sería una circunferencia posicionada en XY, en la cual tenemos una circunferencia de radio 2 centrada en el origen. Luego, cuando tenemos cuando tomamos el eje X con 0, tendríamos una circunferencia que está en el eje X, YZ. Entonces, estaríamos algo así. Voy a amplificar esto. Aquí tendríamos, lo voy a ir poniendo la de color azul. Era la traza, bueno, aquí lo voy a poner en colores. X cuadrada más Y al cuadrado igual con 2 al cuadrado. La que es en rojo es Y cuadrada más Z al cuadrado igual con 2 al cuadrado. Vamos a poner otro color. Por ejemplo, el verde. Vamos a sacar la traza XY y esa traza, si ustedes observan, la estaríamos teniendo así. Estaría bajando un poco más. Pasa por este punto y algo así. Estaría pasando por este. Bueno, mi escala está mal, pero voy a tratar de organizarlo. Estaría cortando aquí en este punto. Este estaría bajando. Algo así. Y esta circunferencia obedece a X cuadrada más Z al cuadrado igual con 2 al cuadrado. Si ustedes observan, aquí tenemos una esfera. En el caso cuando, por ejemplo, Z toma el valor de 2, que aquí está el origen, que fuera aquí 1 y acá 2, la función toca la circunferencia se convierte ahora en un punto, que sería el extremo máximo que tengo sobre el eje Z. Si yo doy valores inferiores, lo que pasaría con esta esfera es que va a ir disminuyendo hasta tocar o hasta hacer un punto en el origen. Ok, entonces esta sería la gráfica uniendo las trazas y por ejemplo acá también hay que considerar otra cosa. La función va a tener valor, como está definida mediante una raíz, sabemos que esta toma un valor positivo o negativo, de tal forma que vamos a tener, si tomamos la raíz positiva, la parte superior de la esfera. Estaría algo así. Voy a amplificarlo. Esta sería la raíz, tomando la raíz positiva. Y si tomáramos la raíz negativa, tendríamos lo siguiente. Igual estaría
la circunferencia de radio 2 y ahora tendríamos la parte de abajo. Esta es considerando la raíz negativa. Entonces, uniéndolas, pues es lo que tenemos acá, estas. Entonces, observen cómo a través de trazas y, bueno, haciendo este análisis, estaríamos encontrando lo que es la gráfica de la función, ¿no? Ahora bien, si, por ejemplo, nosotros a partir de la gráfica intentamos encontrar el dominio y la imagen, ¿estos cuáles serían? ¿Cuál es el dominio y cuál es la imagen? El dominio ya lo obtuvimos. Dice que es el interior de esta circunferencia, ¿no? Aquí está. El interior de la circunferencia de radio 4. Pero ese dominio, si ustedes observan, está únicamente en lo que es el plano o el eje XY. Entonces, bueno, lo retomamos. Aquí el dominio, bueno, ya está, aquí ya no lo repito, es este. Y en cuanto a la imagen, ¿cuál sería la imagen dada la gráfica? Si ustedes observan la imagen, ahora estaría, pero en función de lo que es involucrado el eje Z, ¿no? Entonces, Z, ¿de dónde a dónde estaría tomando? Si ustedes observan los valores, pues igual vamos a tener únicamente los valores de menos 2 a 2, que es donde está definida la esfera, ¿no? Aquí puedo bajar este eje. Aquí estaría el valor de menos 2. Ok, entonces, evidentemente, bueno, utilizando las gráficas podemos determinar tanto el dominio como la imagen. Entonces, esta sería como un ejemplo general parecido a este en el cual estamos graficando la función en R3, dado que es una función que depende de dos variables. Si la función, en lugar de depender de dos variables, dependiera de tres, tendríamos que graficar en R4. Entonces, si ustedes observan, la gráfica de una función n va a ser un espacio n más 1. Por ejemplo, la gráfica que depende de una variable está graficada en R2. Por ejemplo, f de x igual con x cuadrada, esa gráfica la estamos sacando en R2, donde yo tengo el eje x y el eje y. Si yo tengo la gráfica f de x, y igual a, como lo tenemos ahorita, x cuadrada más y al cuadrado, fue en el ejemplo que tuvimos, yo la tendría que estar graficando en R3, porque la función depende de dos variables, de tal manera que si yo tengo una función que depende de 3, pues entonces x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado, esta gráfica la tendría que hacer en R4. Y así me voy. Entonces, pues prácticamente con eso es una manera como sencilla de irlo visualizando, ¿no? Vamos a hacer un último ejercicio. Perdón, profe. Ajá. En el dominio, ¿qué era lo que había dicho? Es que no alcancé a escuchar de este ejemplo. El dominio está en el eje, o sea, es la base de lo que sería nuestra figura y está definido en el eje XY. Entonces, el dominio son todos los valores dentro o en el interior de la circunferencia de radio 4. O sea, por ejemplo, acá el dominio estaría definido acá todo adentro. Y consideraría también los puntos que están sobre la circunferencia. Entonces, la imagen la tendríamos que considerar sobre el eje Y. Entonces, con la figura, observamos que para la imagen, considerando tanto la raíz positiva como negativa, estaríamos tomando los valores desde menos 2 a 2. Acá podemos poner el dominio
es el interior de la circunferencia, x cuadrada más y al cuadrado menor o igual a 4, y la imagen, si tú observas, va de 0 a 2. En la parte negativa, el dominio, nuevamente estaría dado por el interior de una circunferencia de radio, de radio 2, y la imagen estaría dado por lo que sería el intervalo de menos 2 a 0. Ok, gracias, profe. ¿Vale? Gracias. Entonces, ok. Entonces, bueno, esto es lo que estaríamos rescatando de estas figuras, de que, como les digo, si una función depende de dos variables, pues esta gráfica se haría en el espacio de R3, que sería 2 más 1. Si yo tuviera la gráfica que dependiera de tres variables, pues entonces sería graficada en R4 y así nos vamos. Las gráficas de R4 ya son bastante complicadas. No, de hecho, no las graficamos acá, porque ya el espacio de 4 dimensiones es un tanto elaborado hacerlo así con lo que sería un bosquejo como lo estamos haciendo en R3. Para ello, pues ya sería mejor o más factible utilizar algún programa para poder visualizar una función en R4 que ya no es tan sencillo. Entonces vamos a ver este otro ejemplo. Z igual con la función phi de x, y igual con 9 menos y cuadrada. Aquí, si ustedes observan, la función no depende de x. Aquí no está. Entonces, eso significa que pues no se toma en cuenta, es decir, puede tomar cualquier valor, no está delimitada a un único término, sino al no estar definida o involucrada dentro de la función, pues puede tomar cualquier valor, es decir, estará la función definida sobre todo ese eje X. Vamos a ver a qué me refiero con esto. De aquí, si ustedes observan de manera directa, el dominio de la función phi indicaría que son todos los reales. No hay un valor de y que haga que al sustituirse la función, ésta se indetermine, ¿no? Entonces, pues el dominio son todos los reales. Vamos a trabajar con la expresión y observamos que z es igual con 9 menos y al cuadrado. ¿Qué significa esto? Si yo despejo el valor de, por ejemplo, z, que diga de y, sería z menos 9 igual con menos y al cuadrado. Esta expresión, ¿qué sería? Si la podemos identificar, esta es una parábola que se extiende o abre hacia abajo. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver, por ejemplo, para funciones reales de variable real. F de x igual con x cuadrada, yo sé que es una parábola que abre hacia arriba. Si yo tengo f de x igual con menos x al cuadrado, tendría esta parábola pero al revés. ¿Ok? Entonces, esta manera de expresarlo es como y igual con x al cuadrado o y igual con menos x al cuadrado. En este caso acá observen, yo estoy trabajando con una expresión, o bueno, voy a trabajar con una expresión de esta forma, en la cual observo que esta parábola va a abrir, pero en función de un punto que esté en z, en un punto máximo valor 9, y a partir de ahí va a abrirse hacia abajo. Es decir, de la siguiente manera, teniendo en cuenta esto que estaba acá, entonces quedaría lo siguiente. Vamos a utilizar las trazas para que sea más fácil. Vamos a poner la traza XY diciendo que Z vale 0.
Entonces, bueno, si yo sustituyo, directamente me estaría quedando que menos 9 es igual a menos y al cuadrado, ¿no? Si yo multiplico todo por un signo negativo, me queda que y cuadrada es igual con 9. Es decir, que y es igual, sacando raíz de 9, es igual a más menos 3. Ok, entonces, ¿eso qué significa? Vamos a hacer el trazo. Tendríamos el eje X, el eje y sobre el eje Y va a tomar únicamente estos valores, menos 3 y 3. Bueno, son puntos. Estos puntos. ¿Se lo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos a pasar entonces a la otra traza. Ya obtuvimos la traza XY, vamos a ver la traza XZ, considerando a Y igual con 0. Si hacemos esto, que Y valga 0, entonces tendríamos que Z menos 9 es igual con 0, ¿no? Es decir, Z igual con 9. Y si hacemos esto, pues estaríamos entendiendo que sobre el eje Z, o sea, sería aquí X, cuando Z vale, cuando Y vale 0, que sería como el eje que tuviéramos hacia nosotros, cuando Y vale 0, la función vale en el eje Z vale 9, toma ese valor, entonces aquí tendríamos ese punto. Voy a dibujar esto nuevamente. Tendríamos a X, a Z y vamos a poner aquí un punto que vale 9. Tal vez convenga ponerlo con otros colores. La primera la vamos a poner en color rojo. La segunda la vamos a poner en color azul. Un azul más claro. Ok. Y vamos a sacar la otra traza, que sería la traza YZ, ¿no? Haciendo que X, valga 0. Es decir, tendríamos la función inicial, ¿no? De que Z es igual con 9 menos Y al cuadrado. Entonces, esta es la parábola que les estoy comentando, que abre hacia abajo. Como aquí X en realidad ni siquiera está figurando, pues seguimos, o sea, estamos trabajando con la función inicial. Y aquí tendríamos en el valor de, vamos a ponerlo con color verde, que en el punto 9, esta parábola abre hacia abajo, así. Cuando abra hacia abajo, pues se van a ir juntando con estos puntos, que lleva a tocar el punto menos 3 y 3. Entonces vamos a unir todas estas trazas en un plano. Para ello, bueno, voy a subir esto un poco más. Vamos a poner aquí. Esto acá. Esto de este lado. Y ahí está. Entonces vamos a unir todas las trazas. Ponemos uniendo las trazas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. En el eje Y vamos a utilizar esta parte negativa. Acá esto igual.
Vamos a tomar los puntos, vamos a ir uniendo las trazas. La primera eran los puntos en Y menos 3 y 3. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí que este valga menos 3 y aquí 3. Entonces, sería la primera parte en los puntos. Lo voy a poner con el color que está, en rojo. Luego la siguiente traza estaría tomando el valor de z igual con 9. Tal vez no ayude mucho mi escala. Voy a mover esto. Acá voy a poner uniendo las trazas. Tenemos esto y voy a alargar un poco más el eje Z. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, lo que sería el punto cuando Z vale 9. Y luego vamos a unirlo todo con el otro punto, el cual es una parábola que pasa por dichos puntos. Esta sería como una parte. Cuando dimos un valor a Z fijo, creo que no, ¿verdad? Vamos a dar el valor de Z igual con 2. Permítanme. Ok, vamos a dar el valor de Z igual con 2. Si sustituimos el valor con Z igual con 2, pues igual si ustedes observan, vamos a tener este mismo, permítanme, ok, vamos a tener esta misma función de la siguiente forma. Tengo que moverlo un poco más. Casi. Algo así. Por ejemplo, en el valor de Z. A ver, en el valor de Z igual con 2. Estaríamos recorriendo únicamente esta parábola en estos puntos. Es que no quiero, ¿cómo se dice? Lo voy a poner con otro color mejor. Para que quede... ¿cuál sería? A ver, el morado. En este punto, lo único que estamos haciendo es, como X no está dentro de la expresión, esta parábola se mueve a lo largo de todo el eje. Entonces, estos puntos únicamente los estaríamos desplazando. Aquí estaría el reflejo del punto menos 3 aquí, y el otro también acá lo estaríamos moviendo aquí. Entonces, si le doy un valor negativo, vamos a alejarlo un poco más, que fuera, no sé, un menos 10. Lo que estaríamos haciendo, vamos a ponerlo con este color, simplemente es ir moviendo
lo que es la función que ya graficamos a lo largo de todo el eje. X. Aquí. Y nuevamente estaríamos teniendo esta parábola. Y aquí estarían reflejados los puntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes observan, esta parábola está formando esta figura a lo largo de todo el eje X. Entonces, tendríamos una especie como de puente, el cual, independientemente del valor de X que yo le dé, esta siempre se va a estar moviendo infinitamente sobre todo el eje X y tomando los valores en lo que sería Y cuando X, toma el valor, por ejemplo, de 0, los puntos menos 3 y 3, ese es en ese corte, pero la parábola va creciendo o se va abriendo hacia abajo infinitamente. Entonces, esta sería como la función. Si se entendiera, bueno, si se entiende esto, como lo estamos indicando acá, ya dijimos que el dominio son todos los reales, no hay un valor de X que haga que esto se indetermine, pero entonces, ¿cuál es el valor de la imagen? Lo vamos a tomar con respecto al eje Z y no sé si observan que es desde menos infinito hasta el punto 9. Como estas parábolas se abren infinitamente hacia abajo, entonces desde menos infinito hasta el punto 9 es donde tendríamos definida a dicha expresión. Y esta sería la imagen. ¿Sí está claro eso? Sí, ¿Sí? Ok. sí, profesor. Entonces, bueno, este dibujo no es lo más adecuado, es nada más un bosquejo, pero pues prácticamente les digo, esta sería como un puente que o una especie como de túnel sobre todo el eje X. Entonces tenemos esa parábola hacia abajo y la altura máxima está en el punto Z igual con 9. Y de ahí abre infinitamente hacia abajo. Entonces dominio, ya lo dijimos, son todos los reales y la imagen estaría dada desde menos infinito a 9. Bueno, esta sería la manera en cómo nosotros estaríamos sacando las trazas, ¿no? Para graficar. Luego vamos a ver también otro tema. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Están llegando muchos mensajes. Vamos a ver lo que sería las curvas de nivel. Entonces, ahorita lo único que voy a darles es la parte teórica y los ejercicios los hacemos el día de mañana. Entonces vamos a poner el tema conjuntos de nivel. Tiene que ver con lo que estamos haciendo. Vamos a definir esta función donde D está contenido en Rn y va a R. Entonces vamos a dar L sub C igual con el conjunto de X subíndice 1, X subíndice 2, puntos suspensivos, X subíndice N, elementos de Rn, tales que phi de X subíndice 1, X subíndice 2, puntos suspensivos, X subíndice N, es igual con un valor C. Este es el conjunto de nivel. Ahora vamos a definir lo que son las curvas de nivel. Aquí un caso particular, por ejemplo, cuando n es igual con 2. Entonces la función phi está dada por un conjunto de contenido en R2 que va a R, cuyo LC, que son las curvas de nivel, están dadas por el conjunto
dado por las parejas ordenadas X, Y, elementos de R2, tales que la función phi de X, Y sea igualada con un valor constante. Y si nosotros estuviéramos ahora considerando tres variables, estaríamos hablando de lo que son superficies de nivel. Aquí, cuando n igual con 3. Para este caso, la función phi estará definida por el conjunto de contenido en R3 que va a R, porque estamos definiendo como función, donde la superficie de nivel L subíndice C está dada por el conjunto, dado por lo que son las coordenadas X, Y, Z, elementos de R3, tales que la función que depende de estas tres variables sea igualada con un valor constante C. Entonces vamos a ver el día de mañana el siguiente ejercicio con relación a las curvas de nivel. Entonces, sea la constante C elemento de R, entonces la curva de nivel L sub C estará dada por, como lo estamos diciendo, X, Y, elemento de R2, tales que la función phi de X, Y sea igualada con la constante. Entonces, específicamente, L sub C va a estar dado por la siguiente función. Bueno, y aquí necesito decir que phi de X, Y va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y al cuadrado. Entonces, con esto entendemos que la curva de nivel L sub C va a estar dada por X, Y, elemento de R2, tales que la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado sea igual con C. Esto o su equivalente, el conjunto dado por la pareja ordenada X, Y, elemento de R2, tales que X cuadrada más Y al cuadrado sea igual con C al cuadrado. Entonces, esto es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a ir graficando esas curvas de nivel. Aquí, si ustedes observan, estamos trabajando con lo que sería una curva de nivel considerando las dos variables, X, Y, es decir, en R2. Entonces, bueno, vamos a ver también lo que sería las superficies. Y este primer tema obedecería como, o sea, lo que estamos viendo ahorita, a ejercicios tipo examen, es decir, lo anterior fue teoría, todo esto con lo que empezamos. Estuvimos definiendo lo que fueron las funciones escalares de un vector, elementos teóricos para poderlo aterrizar a lo que era el cálculo del dominio y la imagen. Y aquí, en lo que estamos haciendo en esta clase, ya es graficar esa función que depende de dos variables, obteniendo la gráfica en R3. Si la función hubiera sido de tres variables, entonces lo debiéramos haber hecho en R4, ¿no? Pero como les digo, para efectos de los ejemplos y lo del examen, vamos a quedarnos en la gráfica de funciones de dos variables. Entonces, aquí en esta parte, vamos a poner la nota. Ejercicio tipo examen. Todos estos. Este sería el ejercicio 1. En cuanto a cómo utilizamos las gráficas, cómo las vaciamos todas en R3 y cómo generamos el bosquejo de la gráfica. Aquí hay un segundo ejemplo. Encontramos el dominio, encontramos la imagen, sacamos las trazas y generamos el bosquejo de la función que depende de dos variables. En este otro, pues igual, encontramos el dominio, la imagen, obtuvimos las trazas, lo vaciamos en R3
y generamos el bosquejo de la función que depende de dos variables. Entonces, aquí si se dan cuenta, pues ya estamos como un ejercicio general para efectos de lo que sería el primer ejercicio para el segundo departamental. Con respecto a un ejemplo de este tipo, yo les pondría en el examen, sea la función f de x, y igual a x cosa, no sé, seno de x más y, un decir, encuentra la gráfica, encuentra el dominio y encuentra la imagen. Entonces ustedes tendrían que hacer algo parecido a esto. Con las trazas, sacar el bosquejo de la gráfica, obtener su gráfica en R3 y determinar cuál es el dominio y cuál es la imagen, ¿no? O otro ejemplo, no sé, f de x igual a logaritmo natural de x menos y. Algo así. Entonces, bueno, el día de mañana vamos a resolver este ejercicio. Lo voy a bajar un poco y le voy a poner la fecha de mañana. Esta parte es muy rápida. En realidad no nos vamos a detener mucho. Nada más es para completar esta parte de las curvas de nivel y lo de superficie que nos va a completar las notas en esta parte. Y pasaríamos posteriormente a hacer un repaso muy rápido de lo que sería el límite de funciones vectoriales de un escalar, la continuidad. No nos vamos a meter en ello, nada más voy a dar algo muy breve y pasaríamos al tema que realmente nos interesa, que son las derivadas parciales, regla de la cadena y cuestiones de integración. Ok, tal vez nada más veamos, no, yo creo que nada más puras derivadas. La parte de integración lo vamos, de hecho viene en el tercer departamental, entonces esa parte no. Ok, entonces esto de acá lo estaríamos viendo la siguiente clase, abril 14, ¿no? De 2021. Y lo que les voy a compartir es a partir de aquí, ¿no? Entonces, seleccionar. ¿Dónde quedó? Estamos aquí. Exportar PDF. Ok. Entonces, bueno, pues era cuestión de ¿dónde están? Es aquí. No, no es. Oh, ya los perdí. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Se me movieron. No me deja avanzar más. Aquí estamos, ok. Entonces, cálculo vectorial. Y ya estaría el primer ejercicio para examen, ¿ok? Esta parte de trazas, lo que vamos a ver de límites y continuidad de funciones vectoriales del escalar, no lo vamos a meter en examen, simplemente lo voy a dejar indicado. Únicamente. Entonces, repasen las notas, me dicen el día de mañana si llegan a tener alguna